Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Comenzando una nueva semana aquí en Media Mañana con Betty en este 27 de abril, casi transitando ya los últimos días del mes para meternos el día viernes ya, que tenemos Franco, Patricia, feriado, todo el personal, sí. 1 de mayo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. ¿Querían frío? Tenemos frío. Tenemos frío. Saludamos a Jimena, a Mateo, a Nacho, que están trabajando arduamente. Sí, para calentarse un poco. Para calentarse un poco la producción que tenemos en el programa de hoy. No vamos a tener que ir a las 2 de la tarde más o menos. No Patri. me diga. Sí, porque nos van a sobrar las notas. Se nos caen de la agenda las notas. Impresionante. Hoy. Y más un lunes, viste que hay. Y un lunes. No, quédese tranquila que a las 11 cerramos, ¿eh? Seguimos así. Bueno, Patri, querían frío, se vino el frío, claro. Pero además acompañado de viento. Sin medias tintas. O Sin sea, medias pasamos tintas. de 20 y pico de temperatura a 7 grados de mínima en el día de hoy. Bueno, vos ya lo habías adelantado, pero el tema es que parecía como que no se iba a sentir tanto. Sin embargo, se siente. Bueno, recién decíamos que somos como un poco exagerados, ¿no? Pero lo que coincidimos en esto, en el cambio tan brusco, hace que se sienta un poco más. Por supuesto, porque bueno, siempre pedimos que los cambios no sean así, que sean más graduales, pero no hay caso. No hay caso. En el tiempo menos, ¿no? No lo podemos manejar. Pero es cierto, amanecimos con una jornada muy fría. Que me faltaron los guantes, Betty, hoy temprano. A mí también, nosotros que sufrimos el frío. Sí, totalmente. Ojo que a mí no es que me desagrada, pero lo padezco el frío también, pero ¿no? Claro, pero aparte lleva un periodo de adaptación esto. Sí. Una vez que vos entras en el invierno ya con días fríos, uno se va adaptando, el cuerpo se va acostumbrando, pero que te lo cambien así de un día para otro, más allá de que ayer a la tarde se levantó un viento frío tremendo, ya de por sí. Tremendo. Y el descenso se produjo hacia la noche, se sintió bastante, y hoy a la mañana amanecimos con este número de un dígito en la temperatura mínima, que no ha subido demasiado. Estamos en 9 grados. Sí, es muy baja todavía. La temperatura, claro. Así que bueno, pero con sol, porque tenemos cielo despejado, con solcito, con viento que sopla en este momento del oeste, y con una máxima que va a llegar a los 15 grados nada más. Bueno, es una temperatura bastante baja si uno la compara con los días de la semana anterior, donde en un momento tuvimos hasta 26 o 27 grados. Exactamente, por eso decimos que bueno, el cambio brusco seguramente tendrá alguna consecuencia o alguna secuela, ¿no? Yo le decía recién que cuando venía hacia acá, bueno, después me encontré con una mujer hablando y que ya como casi le digo, bueno, terminamos la conversación porque me estoy congelando las manos con alguien conocido. Pasás por las Bocas calles y hay algunos sectores donde de San Pedro donde el viento parece ser que sopla más fuerte, por ejemplo, algunos edificios que tenemos acá, lo que es ahí en 25 de mayo y Saavedra, por ejemplo, ahí corre el aire fuerte, ¿viste? Y más frío. Así que, bueno, y todo el mundo, qué frío, y ves a la gente, vi con gorra, con bufanda, eso lo vi, con guantes, Patria. O sea que el frío pero bueno, hay mucha gente que con manga corta porque dice, al fin puedo disfrutar, porque parecen tanto el calor, que esta temperatura es como si fuera primaveral para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la gente del team invierno está recontenta. Sí, por supuesto. Recontenta. Así que bueno, nada, nos tenemos que acostumbrar. El otoño se ha instalado, otoño plus, por todo lo que no dio en su debido momento. Sí, tenemos con todo ahora. Tenemos una carga extra. Bueno, una semana que se presenta con alguna variación en cuanto a la temperatura máxima principalmente, que vamos a tener, digamos, un 18 grados, por ejemplo, que es mañana, que se acerca más a una temperatura más otoñal, pero fíjate que las mínimas van a ser bastante bajas y las máximas van a estar rondando los 18, los 20 y los 22 grados incluso, así que con buen tiempo, aclimatándonos esta semana con una semana, reitero, valga la redundancia, que va a ser corta porque el viernes es 1 de mayo. Claro. Así que bueno, acostumbrándonos un poco entonces a estas temperaturas. Pero hoy te diría que es el día más frío de la semana. Bueno, ¿sí? Claro. Hoy lunes. Después afloja un poco y
y seguramente tendremos temperaturas un poco más cálidas como estamos viendo en la pantalla. Aquellos que nos están viendo por streaming, tenemos ahí el extendido hasta el día jueves incluso. Claro, exactamente. Bueno, viste que ayer se había anunciado una alerta por vientos fuertes, fundamentalmente en Capital Federal, después de todo lo que pasó con Colapinto y demás, que fueron muchísimos sanpedrinos, ¿eh? Sí, me imagino. Muchos, y algunos salieron en canales nacionales. Mira vos. Que uno quería verlo, pero bueno, con la gorrita por ahí o anteojos no se los identificaba bien. Bueno, fueron muchos y en un momento también empezaron a sentir el viento fuerte. Pero claro. Que comenzó a levantarse ya casi cuando terminó la actividad de Colapinto. Imagino, Patricia, yo imaginaba ayer, decía mi compañera Patricia, debe estar pegada al televisor porque como no pudo trasladarse allá para ver a Colapinto. Pero imagínate, un domingo los canales de televisión estaban todos cubriendo todos, ese evento. Absolutamente todos. Y uno que tenía la exclusividad como es ESPN. Claro, creo, ¿no? era como una cadena nacional. Era cadena nacional y bueno, Colapinto, demostró ahí el cariño, lo que vos decís, ¿no? Tiene algo especial, es muy carismático. Exacto. Es muy humilde y bueno, eso hace que la gente tenga ganas de conocerlo, de verlo si y de acompañarlo. Si llega a ganar alguna carrera. Si llega a ganar, ¿no? Ya están hablando de armar Fórmula 1 acá por la cantidad de gente que concurrió, que sería un espectáculo. Bueno, hay un proyecto. Y exactamente, se está trabajando primero para lo que va a ser motos en primer lugar, ¿no? Y después, bueno, están viendo ya para preparar un circuito para la Fórmula 1, ¿no? Exactamente. Así que bueno, veremos. Ahí estamos con el tiempo. ¿A qué número tienen que comunicarse nuestros oyentes, los que nos siguen a través de YouTube también, Patri? Bueno, el 15 52 90 56, ahí estamos con nuestro WhatsApp. Si estás por streaming y tenés cerca la compu, podés incluso escribirnos ahí, porque tenés la posibilidad de dejar tu comentario. Y si no, a través de la vía del WhatsApp, como decimos habitualmente. Estamos para aquellos que nos escuchan por radio solamente, a través de la 92.3 y bueno, estamos saliendo en vivo en este momento por YouTube a través de Sol TV Producciones. Muy bien, nos pueden dejar mensaje también a través de YouTube, que ahí lo vamos a estar leyendo. Sigue bastante la gente, pueden mandarnos capturas para comprobar que efectivamente nos están siguiendo a través de YouTube. Bueno, con mucha información que vamos a estar compartiendo durante estas 2 horas de programa, le decía, la agenda se nos cae, de a poco, de a gota se nos está cayendo, pero bueno, se nos cae de información. Hubo varias actividades el fin de semana, probablemente no la desarrollemos toda esta mañana, pero sí, hubo mucha actividad política más que nada. Sí, y mucha bueno, actividad ya, política. Se empieza, digamos, a ver algunas cosas, algunas caras nuevas. En otros espacios por ahí, en otros espacios, pero estamos casi no alcanzamos a estar a mitad de año, que ya se está preparando todo, desde todos los espacios políticos, absolutamente todos, ya preparándose para lo que será la elección el año próximo, ¿no? En 2027, que vamos a tener elecciones ejecutivas, presidencial, elección de gobernador, intendentes, por eso es una de las elecciones más importantes. ¿No? Claramente, y además con cierta incertidumbre en torno a, en principio, qué va a pasar con las PASO. Exactamente. Y también con la elección indefinida de los ejecutivos, digamos, de los intendentes también. Bueno, yo creo que ahí hay están esperando mucho saber qué va a pasar con eso, porque les va a permitir renovar mandato. El caso, por ejemplo, es el que tenemos acá en San Pedro, del intendente Cecilio Salazar. Claro, exactamente, que si no se aprueba... Si no se aprueba, se presenta, creo que le han dicho por ahí, ¿no? Se presenta nuevamente a una nueva elección. Si el proyecto se sigue como tal está, ¿no? Claro, si se modifica para la reelección indefinida. Exactamente. Ahí hay muchos, bueno, en algunos casos los intendentes están muy bien posicionados, por eso quieren volver a la reelección indefinida. Bueno, otros no sé, pero bueno, y en este caso aparentemente se estaría presentando nuevamente una elección. Y hay que ver las pasos, porque hay cierto sector del peronismo que le gustaría competir. Le gustaría competir aparentemente. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué tenés rapidito si querés? Pues en un rato ya estamos con una nota. Con una nota. Bueno, la noticia, una de las noticias que hoy se publicó y que está generando políticamente, digamos, un camino con diferentes repercusiones y con un comunicado que ha lanzado el Ministerio de Economía, es sobre la salida de Carlos Frugoni. ¿Sí? Bueno.
este funcionario que estaba en la Secretaría de Infraestructura, Sí. Que sería más o menos lo que en su momento ocupó de Julio De Vido, ¿no? Julio De Vido. Lo que pasa que tiene diferente nombre. Hoy con Gabriel mencionábamos... Frugoni es. Frugoni. Sí, Antes Frugoni. era Ministerio de Planificación, Claro, e cambió. Infraestructura, y ahora es secretario de Coordinación de Infraestructura, que depende del Ministerio de Economía. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Bueno, este señor se olvidó. Se olvidó, él lo Se- reconoció incluso, Claro, ¿no? pero vos sabés que se olvidó me de, olvidé se olvidó de declararlo. de declarar los Sí. 7 departamentos que tengo en Miami. Sí. Y 2 sociedades que hice ahí en que Estados estaban Unidos. ahí. Claro, se olvidó de declararlo. Bueno, por lo menos reconoció que se olvidó de declararlo. Hay algunos que desconocen que no tienen nada, ¿no? No, y que si fue, o sea, si no lo echaron y renunció él, por lo menos, bueno, tuvo la delicadeza de irse, ¿no? Exacto, En sí. un señor que Bueno, no conocíamos tanto. No digamos, conocíamos ¿no? tanto, pero lo conocimos después de que pasó lo de Adorni y él en una nota reconoce que no tenía declarado 7 departamentos. Así que en bueno, Miami. fuera del gabinete, Sí. el Ministerio de Economía oficializó la reestructuración porque Ujú. tuvo que haber cambios también en la parte de transporte, y a través de un comunicado oficial difundido por las redes sociales anunció no solo al sucesor de Frugoni ayer, sino también la designación del nuevo titular para el área de Bien. transporte, porque es como una cadena, ¿viste? Claro, sí, Uno sí, reemplaza al otro, van quedando Y así van áreas corriendo. sin gente, y bueno, necesitan llenar todos los espacios. Bien. Así que bueno, nada. Y hay mucho más, pero después lo vamos un a contar. ejemplo de por eso está la ficha limpia. La ficha limpia, bueno, no sé quién va a quedar fuera, van a quedar varios afuera. Me Bueno, parece que no va a quedar nadie. vamos a seguir después en un rato con la información. Ahora nos vamos un poco a la aventura, nos vamos un poco, esto sí que es una historia linda, supongo, ha tenido momentos muy difíciles, pero bueno, mañana el Club Náutico San Pedro presenta el libro Irse a las 19:30 y estamos ya en contacto con su autor. Para charlar con él. David Ruiz, buenos días. Betty Rodríguez, Patricia Pacini, los saludan. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy encantado bien. Buen día. de conoceros y de estar aquí. Bueno, lo voy a tutear, David. Me parece perfecto. Lo voy a sí. tutear. Bueno, David, Estupendo. ¿cómo empieza esto de escribir este libro con esta aventura que un día dijo, me voy, me voy, dejo todo y 4 años en un velero alejado absolutamente de todo? Pues sí, pues esta historia realmente, bueno, el libro vino después, digamos, de... Claro, después de la 4 aventura. años que fue la vuelta al mundo, concretamente en solitario, a vela, como muy bien has dicho. Y es una historia, realmente yo creo que nace pues cuando yo era un adolescente, que leía todos los libros de navegación y sobre todo de los navegantes solitarios, y ahí se fue cuajando, digamos, una idea y una intención que, fíjate, que con el tiempo va madurando, y cuando cumplo 56 años me lo planteo seriamente el hacerlo. Sí. Y me doy cuenta que en ese momento, digamos que mi vida, que puedo permitírmelo, que coinciden todas las cosas que tienen que coincidir para poder hacer una cosa de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, me lanzo a hacer la aventura. Y como he dicho antes, pues después, una vez acabado, viene el libro donde la cuento, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo es la decisión, digamos, esto de irse? Porque tengo entendido que usted es un empresario, relacionado a la publicidad, catalán. Acá tenemos, le cuento, una pequeña casal catalán, de catalanes que el día jueves se celebraron el día de Sant Jordi. Sant Jordi. Sant Jordi. Sant Jordi. Sant Jordi, Sí. Sant Jordi, perdón, San el día de Jorge. San Jorge, claro. San Jorge, Así que sí. hay acá unos catalanes. Y en un momento usted tenía una empresa, vos tenías una empresa y se cumplió un aniversario y de manera de celebración la cerró y empezó esta aventura, ¿puede ser? Exactamente, sí. O sea, yo soy diseñador gráfico y trabajo en publicidad, tengo una empresa, y entonces justo en el año 2016, que es cuando decido hacer el viaje, la empresa cumplía el 25 aniversario. Uh-huh. Como he dicho antes, me coincidían cosas, pues también el tema familiar, el tema de mis hijos, que ya eran independientes, y vi que lo podía hacer. Lo más difícil realmente era la empresa, ¿no? Claro. Porque tenía que cerrarla. Y esa fue la decisión más complicada, porque además tenía gente trabajando conmigo, tenía 8 personas en ese momento. Y bueno, lo que hice fue, una vez tomada la decisión, pues hablar con toda la gente que trabajaba conmigo, 6 meses antes de zarpar, digamos,
para ayudarlos a que encontraran nuevos puestos de trabajo, es decir, irme tranquilo en ese sentido, dejando todo arreglado, pero siempre con la idea de a la vuelta volver a abrir la empresa y seguir trabajando en lo que he trabajado siempre, que es lo que he comentado antes, y que es un trabajo que además me apasiona y me sigue gustando, ¿no? O sea que ha sido un cierre temporal. Así que lo anunciamos así, ¿no? Como que para celebrar el 25 aniversario íbamos a cerrar 4 años, pero que volveríamos con ideas nuevas, ideas frescas, ¿no? Claro, y así. Frescas, con viento, o sea, bastante aireado todo las neuronas y demás. Ahora, David, ¿cómo fue esto de planificar? Porque desde el momento en que se piensa en cerrar la empresa y ver, ¿esto fue planificado con mucho tiempo? ¿Hubo una fecha, un día, este día salgo sabiendo que iba a estar 4 años fuera absolutamente de todo, ¿no? Sí, de hecho se va planificando. Yo tengo que decir que unos años antes, justo 4 años antes, hice mi primer cruce del Atlántico en solitario, que también era un sueño de mi adolescencia, y fue tan maravillosa la experiencia que 2 años más tarde lo volví a repetir. Crucé por segunda vez el Océano Atlántico en solitario, y a partir de allí se empezó a gestar la idea de hacer algo más y de realmente hacer una desconexión durante una etapa larga de mi vida, que podían ser 4 años, una desconexión del trabajo y de la rutina y de la ciudad, y sobre todo conectarme con la naturaleza. Y entonces digamos que a partir de ahí fueron 2 o 3 años mentales, de irme preparando mentalmente, y cuando en el 2016 tomé la decisión, pues ahí ya fue, ponerme manos a la obra de arreglar todo, ¿no? O sea, todo el tema que he comentado, pues de la gente que trabaja conmigo, pues de todo el tema de cerrar la empresa, avisar a mis clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues también una preparación, pues física, pero sobre todo te tengo que decir que la preparación al final es mental, ¿no? Sin duda. Claro. David, ¿y qué te pasó cuando volviste, digamos? ¿Qué me pasó? Bueno, pues tengo que decir que lo que me daba más miedo era la vuelta, porque además había leído de gente que había hecho cosas similares, que a la vuelta pues algunos habían caído en depresión. Claro. Porque después de una aventura así, donde sobre todo la conexión que tienes con la naturaleza es impresionante, ¿no? Te cambia mucho la mirada de la vida y de ti mismo, sobre todo, porque también es un ejercicio de autoconocimiento. Claro. Estar 24 horas con uno mismo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Con lo cual hay un aprendizaje brutal. Tengo que decir también que han sido 4 años y que yo cada vez que llegaba a un lugar, luego me estaba 2 meses como mínimo en cada sitio, ¿no? En islas maravillosas y ahí conectando con gente. Y todo claro, eso, ¿no? Sí, no es que tuviste 4 años así como... Claro, que es solo completamente náufrago, claro. Como una anacoreta, no iba por ahí, ¿no? Así que, perdona, la pregunta ¿cuál era? Que ahora se me ha ido el hilo. ¿Qué te pasó cuando volviste, digamos? Sí, entonces me daba mucho miedo la vuelta por eso, no sabía si sería capaz de volver a trabajar en lo mismo, si serviría para este oficio igualmente, si mis clientes me harían caso. Todas esas dudas me asaltaban, así que lo que hice es que me puse como deberes. Y lo que hice es que el último año de viaje me obligué a empezar a pensar en la vuelta, empezar a ilusionarme otra vez con montar de nuevo la empresa, de manera que yo estuve el último año que estaba en Nueva Zelanda, ya hacia Barcelona, un año volviendo mentalmente y sobre todo ilusionándome con esa vuelta. Y yo tengo una gran ventaja, es que mi trabajo me gusta mucho, y seguía siendo un aliciente. Así que cuando llegué, la verdad es que no me costó nada. Tengo que decir que en 2 meses yo ya tenía el estudio montado otra vez. Empecé a tener clientes otra vez. No me costó mucho porque di voces un poco a antiguos clientes y enseguida me empezaron a caer proyectos. Y una cosa que me preocupaba mucho al principio y que podía haber sido definitoria para no hacer el viaje, pues resultó que al final pues no fue nada, ¿no? Es un poco también el análisis de los miedos que nos pueden coger a veces por cambiar de rutinas o por dar un golpe de timón, nunca mejor dicho, ¿no? En nuestra vida. Los miedos que nos asaltan, ¿no? De dejar, nuestra zona de confort, entre comillas. Y realmente yo tengo que decir que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y además la vuelta ha sido, pues, en ese sentido, bastante sencilla, ¿no? David, vamos a tratar de no hablar demasiado del libro para que mañana, en realidad, quienes vayan se sorprendan con mucho del relato. Pero ¿hubo algún momento muy difícil, algún momento de mucho temor, con temporales que has tenido que pasar en algún momento, con olas que no sabían si iban a poder sortearse? ¿Hubo momentos muy difíciles?
Sí, a ver, en una vuelta al mundo uno ya sabe uno tiene que saber dónde se mete, ¿no? Entonces yo creo que sería muy irresponsable pensar que todo va a salir bien y que no van a haber momentos complicados, ¿no? Entonces, pues realmente los han habido, lógicamente, de todo tipo. Pero tengo que decir que iba muy preparado. Yo me lo tomé como un juego que tiene sus reglas y la clave es aceptar las reglas del juego. Y las reglas del juego, aceptar significa aceptar todo. Incluso irte a pique, ¿no? O sea, digamos, tener una vía de agua y hundirte, ¿no? Es decir, y acabar en una balsa salvavidas. Esas son las reglas del juego. Entonces, yo salí con todo aceptado, de manera que cuando me encontré con dificultades, pues bueno, me dedicaba simplemente a trabajar lo máximo y a hacer todo lo que estuviera bajo mi control para salir de ellas y no preocuparme demasiado por aquello que no estaba bajo mi control, ¿no? Porque si no, el viaje se puede convertir en una pesadilla, ¿no? Entonces, diría que en general lo he gestionado bastante bien, pero sí que es verdad que han habido momentos muy, muy complicados, muy difíciles, pues que he tenido que hacer un ejercicio, sobre todo mental, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues para sobreponerme y para poder, digamos, afrontar cosas complicadas, ¿no? Sí, claro. sí. Claro. Bueno, esto de lo mental, imagino, después haciendo un balance, cuando ha finalizado con esta gran aventura, que lo más importante que nos pasa es lo que pensamos y después lo que la realidad nos aguarda en realidad, ¿no? Esto que decía, yo pensaba en mi empresa, empezaba si iba a poder vender, si iba a poder, y en realidad después todo fue lo contrario. Tenemos una máquina que a veces nos juega a favor y a veces nos juega muy en contra, ¿no? Que es la parte mental. Exactamente. Eso, digamos que yo aquí he tenido un gran aprendizaje en este viaje, pero enorme en este sentido, porque cuando estás tanto tiempo solo, te conviertes en un gran observador, ¿no? De la naturaleza y luego de ti mismo. Y entonces empiezas a ver cómo funcionan tus pensamientos, cómo te vienen. Te das cuenta que los pensamientos no los puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es decidir con cuál te quedas y cuál tienes que dejar pasar, ¿no? Porque siempre el cerebro te pone en prioridad los problemas, ¿no? Porque al final estamos diseñados para la supervivencia. Entonces, todo aquello que te preocupa es lo que siempre te va a estar en primera línea de tus pensamientos. Y muchas veces no puedes hacer nada con eso porque lo único que hacen es amargarte, pero no está en tu mano arreglarlo. Claro. Cuando está en tu mano, te dedicas a arreglarlo. Pero si no está en tu mano, lo que vas a hacer es que ese pensamiento, dejarlo pasar, ¿no? Y en la manera que aprendes a hacer esto, que al final se convierte en un hábito, lo que te ocurre es que empiezas a controlar tus emociones. Y cuando empiezas a controlar tus emociones, te cambia la vida por completo, ¿no? Porque empiezas a ser dueño realmente de tu existencia, ¿no? Y yo tengo que decir que en ese sentido, pues ha sido una sorpresa y un regalo que me ha hecho el viaje, porque he hecho un trabajo por ahí, pues muy, muy grande. Y ya digo, yo he vuelto con otra mirada de mí mismo y de la vida, ¿no? En ese sentido muy gratificante. Sí, claro, ¿no? Sin ir a terapia, David. Exacto. Es que de hecho esto ha sido como una especie, yo digo que ha sido una especie de meditación de 4 años, ¿no? Involuntaria, ¿no? Pero ha sido una terapia realmente, sí. ¿Cuándo empezó el viaje, David? El viaje empezó a finales del 2016. Claro. Y justo termina a finales del 2020 en plena pandemia, además, que me pilló la pandemia al final del viaje. Claro, o sea que encima, cuando terminase todo esto, te encontrás prácticamente, seguís estando en soledad por un tiempo, porque era en plena pandemia donde no nos podíamos encontrar, donde todo teníamos que ser más que nada en soledad, tampoco compartir mucho de la experiencia en primer momento, imagino. Encima, la pandemia, algo nuevo. Lo que me ocurrió, la pandemia me agarró en el Mar Rojo, porque yo hice el Índico Norte para entrar por el Mar Rojo y entrar por el Mediterráneo, por el Canal de Suez, y me agarró en el Mar Rojo y bueno, fue una experiencia muy surrealista, pero lo curioso es que justo en ese momento yo no estuve solo, porque habían otros 4 veleros que estaban en las circunstancias mismas que yo. Y lo que pasó es que nos empezaron a echar de todos los países. Claro. Y no podíamos pasar al Mediterráneo tampoco, porque cerraban los puertos. Así que fue una situación un poco de supervivencia, de buscarnos la vida, de ver cómo nos alimentábamos. Y entonces estuve en compañía, digamos, de esos 4 velos que al final me quedé fuimos 2 veleros los que estuvimos 4 meses lidiando con eso. Con esa extraña situación en un velero que todavía era más extraña que en tierra, digamos. Pero tengo que decir que también nos espabilamos y encontramos la fórmula de que eso no se convirtiera en una pesadilla, sino, tengo que decir, más bien todo lo contrario. Al final pudimos encontrar un lugar para fondear
bueno, conseguir alimentación, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que fue una etapa como hasta divertida, tengo que decir. David, ¿tenés familia, hijos, esposa? Bueno, yo en el momento de mi zarpe yo estaba divorciado hacía ya 12 o 13 años de la madre de mis hijos. Ujú. Mis dos hijos en ese momento, mi hija tenía 19 años, mi hijo tenía 24. Y por lo tanto, bueno, pues en principio no hubo problema por ahí porque ya estaban más o menos... Mi hija se quedó a vivir con su madre porque compartía entre su madre y yo, y mi hijo ya estaba independizado. Claro. Así que en ese sentido no hubo... por eso decía antes, ¿no?, que me coincidieron muchas cosas como para podérmelo plantear seriamente, ¿no? Ujú. Y para armar el libro, vos hubo un momento donde ibas tomando nota, ¿cómo fue? Porque para recordar episodios, bueno, todo lo que te fue sucediendo durante esos 4 años, que ha sido muchísimo, resumirlo en pocas páginas, que no son pocas, pero son muchos años para después llevarlo al libro. ¿Cómo fue para armarlo y organizarlo? Sí, pues yo durante el viaje escribía un blog. Sí. Escribía un blog que realmente luego me sirvió un poco como de esqueleto Claro. del libro, ¿no? Uh-huh. Y de hecho fue el blog lo que me al final me decidió a escribir un libro, porque mucha gente me escribía, me decía, tienes que escribir un libro cuando acabes, tienes que escribir un libro cuando acabes, ¿no? Sí. Entonces, entre el material del blog y luego que, como cualquier navegante, digamos, que hace navegación oceánica o travesías largas, llevas lo que se llama el cuaderno de bitácora, Uh-huh. donde... En mi caso yo no solo apuntaba, digamos, los datos técnicos de mi posición y de la meteorología y todo esto, sino que además apuntaba cosas que me pasaban, anécdotas, ¿no? Claro. Entonces, con la información del blog y con estos anécdotas, que hay muchísimas notas, todavía hoy me encuentro algunas, ¿no?, que no había leído, pues pude armar el libro. De manera que yo cuando llegué a Barcelona y terminé el viaje, le dediqué, ya abrí mi empresa enseguida, como he dicho antes, pero por las tardes durante un año estuve dedicándolo a escribir el libro. Claro, está bien. Y en 2021 se publicó, ¿no? En el 2022, concretamente. Claro, 2022, 2021 vos empezaste a leer un poco lo que habías ahí plasmado, ¿no? Exacto, o sea, yo llegué a final del 2020, en el 21 empecé a ordenar todo el material, también había un material fotográfico importante, y entonces sí, le dediqué el 21 a escribirlo, y además me pasó una cosa muy bonita y totalmente inesperada, que es que estaba acabando el libro y de repente me aparece una editorial, Elba Editorial, sí. y me dicen que me habían seguido en el blog y que si estaba interesado en publicar el libro, que ellos me lo querían, vamos, editar, ¿no? Claro, Así editarlo. que eso fue un regalo también, porque mi idea era editármelo yo, hacer 200 y regalar 100, intentar economizar el resto, ¿no? Claro. Vendiendo 100. Claro. Pues me llega una editorial y además está funcionando muy bien porque vamos por la 7ª edición, o sea que encima el libro pues tiene mucho éxito sin en dudas, España, ¿no? Por ahora. Sin dudas. Por último, David, bueno, y en tu trabajo, ¿cómo te va? Contanos un poquito de eso y ya estamos cerrando, fuera de lo que es esto, ¿no? Porque nos gusta saber un poco de vos también, que te va tan bien, tengo entendido, en esto que tanto te gusta. Bueno, pues eso, básicamente ahora estoy muy concentrado en el branding, ¿no? Lo que sería, digamos, creación de marcas. También estamos haciendo mucho rebranding, ¿no?, de marcas que necesitan, digamos, actualizarse. Marcas de todo tipo, empresas de todo tipo. Y es un estudio, la diferencia con el estudio que yo tenía antes del viaje con el que tengo ahora, que es una de estas cosas que planeé, digamos, en esta vuelta, hacerlo mucho más pequeño. Digamos que yo he sido un loco del trabajo y le he dedicado muchas horas de mi vida, muchos fines de semana, porque, como decía, me gusta, ¿no? El trabajo creativo es muy agradecido, pero también es muy estresante, ¿no? Sí. Entonces, porque no desconectas nunca, ¿no? Estás siempre pensando ideas, ¿no? Entonces, ya tenía idea a la vuelta de quitar un poco el pie del acelerador, contratar, ahora somos un equipo de 4 personas, y como decía antes, pues me han aparecido clientes nuevos. También tengo que decir que el hecho del viaje, porque en España me hicieron muchas entrevistas, bueno, salió mucho por la prensa, por la radio, pues esto me trajo clientes también, gente que le parecía curiosa la historia, entonces averiguaron sobre mi trayectoria y vieron mi trabajo y me ha abierto puertas, ¿no? Uh-huh. O sea que en este sentido, por eso digo que ha sido una sorpresa muy agradable, porque es que me ha ido muy bien desde la llegada, me ha seguido yendo bien, ¿no? Como si no hubiera cerrado casi, ¿no? Bueno, asesorando en todo lo que tiene que ver con publicidad, digamos, ¿no? Cómo promocionar empresas y demás, cómo instalarse. Exacto.
Sí, o sea, es branding, pero también es publicidad. O sea, como yo he estado como creativo publicitario en agencia de publicidad, pues antes de montar el estudio muchos años. En fin, todo lo relativo, digamos, a lo que es la creatividad publicitaria y lo que es la identidad corporativa y la creación de marcas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, David, mañana va a ser un placer recibirte acá en San Pedro, decirle que la gente puede ir, no solamente los socios, sino los no socios del Club Náutico San Pedro. Esto va a ser en el Salón Social para estar más cómodos por el frío, porque acá ha bajado bastante la temperatura, así que va a ser un placer para mucha gente poder escuchar en primera persona todo esto que te ha ocurrido en este viaje de 4 años en el velero. Supongo que tiene varios adjetivos, además irse de la ciudad, irse a otro e irse mentalmente, un montón de cosas encierra ese irse, imagino, y que por ahí mañana lo podrás comentar, ¿no? Totalmente, es lo que dices. El irse es un concepto, como concepto, ¿no? Va mucho más allá de lo que es la vuelta al mundo, ¿no? Significa muchas cosas, ¿no? Pues yo también, la verdad, con muchas ganas de ir mañana a dar esta charla y de servir de inspiración sobre todo para la gente joven, ¿no? Que está navegando, ¿no? Por eso nosotros vamos a ir, porque somos muy jóvenes. Sí. Y nos vamos a ir con Betty también en algún momento. No es tanto, David. Bueno, un abrazo enorme y buen viaje hacia la Argentina, ¿eh? Muchísimas gracias, pues un abrazo para todos. Bueno, gracias. Un abrazo para vos también. Adiós, gracias, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí estamos hablando con David Ruiz, es el autor del libro que se va a presentar mañana, Irse, en el Club Náutico San Pedro. ¿Cómo llega a San Pedro, David? No sé, bueno, es una de las preguntas que quedó pendiente, porque la verdad que teníamos mucho. Ahora después le vamos a preguntar por ahí a Gustavo, que bueno está organizando todo lo que va a ser esta presentación. Y bueno, reiteramos esto, la charla es abierta a socios y no socios a partir de las 19:30 horas, va a ser en el Salón Social para estar más cómodo, porque hay mucha gente que gusta este tipo de historias y aventuras, y que por ahí no son socios del club y pueden ir. Y ayer la verdad estuvimos charlando un montón, y después el tema era el horario, porque él está en Uruguay ahora. Claro. Está en Uruguay y viajaba, a partir de las 11 ya estaba yéndose para viajar a la Argentina al mediodía, ¿no? Y empezamos a hablar y después le digo, ¿y el horario? 10:30, no puedo, si puede ser antes, a las 10. Y yo justo a las 10, así que yo estaba esperando y bueno, después coincidimos, ¿no? Llegó a Argentina y eligió algunos lugares para hacerlos, entre ellos el Náutico, así que a partir de ahí se pusieron de acuerdo, en contacto, y armaron esta idea, bueno, justamente, ¿no? Por el club, porque tiene relación con todo esto. Así que me parece que va a ser una linda historia. Estuve leyendo bastante de él ayer, que hace muy amena la charla, que tiene momentos bueno, que te genera gracias, muy graciosas, es amenos, te permite reír, tiene momentos serios, tiene momentos, bueno, es interesante para que mañana vayan y escuchen y puedan hacerle las consultas, porque después de exponer, bueno, responde a preguntas que quiere hacerle la gente. Y ¿no? además, creo yo que en esta época, o quizás en una época pasada, pero no muy lejana, siempre quizás el ser humano ha tenido esa cosa de irse, ¿no? Claro. Quiero irme, o sea, o porque siempre se me quisiera ir ya de este lugar, porque los problemas te superan, porque querés desconectarte de la gente, porque querés estar solo. Claro, por eso al final esto que le decía, el irse no es solamente el irse con su velero a 4 años dando la vuelta al mundo. Es difícil esa claro, parte, que, digamos, ¿no? que también él lo pensó, él decía, yo lo venía pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cumplió 25 años su empresa y tuvo que cerrarle, que eso también le generó toda una decisión que tomar, ¿no? Pero el irse desde muchos aspectos, ¿no? Bueno, así que bueno, estábamos charlando con él y mañana, reitero, va a presentar su libro a las 19:30 en el Club Náutico San Pedro, no solamente para los socios, sino para los no socios. Patria, hacemos un rulito, tenemos gimnasia ahora. Sí, tenemos. Como todos los lunes. Por supuesto. No sé, ahí despabilamos un poco mentalmente con sacame el bizcocho Ruiz, de adelante. Sacamos el bizcocho y vamos a hacer un poco de gimnasia con Candela, que ya está acá preparada. 38 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Qué temperatura tenemos, Patri? No es una sensación, ¿eh? No, para nada. No es una sensación. Para nada, pero bueno, ya a partir de las 10 de la mañana empieza a moverse el termómetro, porque estábamos totalmente ahí quietitos, sin movimiento, 11 grados. 11 grados, y quien vino dice, qué frío que hace, o sea que no es que solamente tenemos nosotros frío, sino todos en general. Bueno, algunos capaz que no, nos dicen la gente que nos está siguiendo en estos momentos al 52 90 50
56, si la están pasando frío, si están disfrutando de esta temperatura que ha bajado. Bueno, acá nos están saludando como siempre, que le agradecemos, fieles oyentes que nos desean un buen lunes, un buen inicio de semana. Bueno, estamos con Candela Gómez como todos los lunes. González. Acá, González, No yo importa. sé, González, yo la bautizo con el apellido siempre. Pero mejor digo, humanos, sobre ruedas, entrenamiento personalizado. Pueden comunicarse al 3329-335121. 3329-335121. En Aníbal de Antón 950. Hoy pueden allí hacer ejercicio y entrar en calor. Que hoy sí vamos a entrar en calor, sí o sí. Va a hacer falta, Candela. Hoy hace falta. Va a hacer falta, Candela González, ¿no? González. Claro. González. Bueno, Cande, contanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué preparamos hoy de rutina? Como de rutina, ¿verdad? De rutina, de la de rutina que tenemos hoy, lunes, nosotros ok, acá. Hoy Sí. íbamos a ¿Qué hablar vamos a hablar? Iba a hablar de estiramiento. Sí, Pero justo estiramiento. estuve hablando con Jimmy allá atrás. Sí. Y quedé la rodilla y... Ah, va. bueno, a mí también en la izquierda. Estoy hablando de la rodilla porque Mal estaba yendo al movimiento. gimnasio Sí. y nada, dije, qué importante, le digo, podemos hablar de la pisada, que estuvimos hablando igualmente en un video de Instagram que tenemos en las redes, que es muy importante. Sí. Cómo llevar el peso cuando caminamos, pisamos. En este caso yo lo traslado al lado del gimnasio, por ejemplo, que mucha gente lleva todo el peso a la punta del pie. Ujú. Por ejemplo, hacemos una sentadilla o una estocada o lo que sea, en realidad todo el peso va hacia el pie. Error. Exactamente. Es sobre el X. es sobre el talón. Claro, exactamente. Es sobre el talón. ¿Para qué? Para activar más también la parte de atrás. Porque cuando llevamos el peso a la punta del pie, lo que pasa es eso, viste, que dicen que es como un mito, que la Claro. rodilla no pase la punta del pie. Que es Sí. un mito en realidad, porque aunque vos lleves el peso hacia atrás, vas a pasar el ángulo del pie. Es inevitable. Pero aunque no se sobrecarga lo que es la rótula, la Sí, rodilla. está bien. Cuando corremos, caminamos, trabajamos otro tipo de pisada que llaman la punta del pie, lo que es el metatarso. Es algo normal, por eso hablamos de diferentes tipos de lugares, situaciones, porque capaz que la gente piensa que hay que caminar con el talón. No. Se apoya posteriormente después de la punta del pie, igual que cuando corremos, cuando hacemos bicicleta, por ejemplo, se trabaja más también más el metatarso. Sí, sí. Pero es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entrenar, más que nada, para evitar lo que es lesiones o sobrecarga, mejor dicho. Es sumamente importante. Bueno, y eso, ¿y cómo manejarlo, no? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo hacer que esa sobrecarga no sea todo ahí en la rodilla? Evidentemente hacemos más sobrecarga a veces en una pierna que en otra, porque Obvio. nos duele una y la otra no. Uy, uno compensa indirectamente, Sí, termina claro. compensando siempre. Cuando hay Sí. una lesión previa, Sí. porque me pasó con una alumna que tuvo una quebradura no me acuerdo dónde fue, en qué parte de la pierna fue, pero tuvo doble quebradura y ella caminaba, ella al gimnasio entraba renca así. Claro. Claro. Hacía 2 años ya que había hecho no sé cuánto kinesio, estaba espectacular ya, y Sí. ella seguía rengueando. Y sí. Pero cómo te queda por evitar el dolor, uno completamente compensa Claro, sí. inconscientemente. Claro, no, lo que Sí. pasa es que se amolda el dolor. y es Sí, lo que a veces pero te deberíamos queda hacerlo. grabado. Claro, es como queda que bueno, grabado. lo corrijo porque por las dudas. Sí. O es así, como cuando te ven un tirón en la pierna, siempre te apoyas de un lado. Sí. A mí me pasa, cuando me tira más una pierna, entonces me quedo siempre apoyada del lado derecho. Siempre Claro. lo hago. Pero indirectamente y sin el dolor. Sin el dolor. Lo que es el dolor como ¿Y uno. cómo debe trabajar para que eso no suceda? Entonces, reitero. Cuando Candela. hacemos fuerza, o sea, cuando trabajamos un entrenamiento de fuerza, estamos hablando de 100%, sin tipo de salto ni nada de esas cosas, todo el peso va siempre sobre el talón. Yo siempre digo, dejen las puntas flojas, levántenla o hagan un juego con las puntas de moverlas, porque cuando vos empezás a haces, no te das cuenta y capaz que en la repetición 8 ya estás Sí. sobre las puntas de los pies. Sí. Entonces digo, no, mueve los pies, mueve las puntitas de los pies, movelas, la cosa de detectar en tu cabeza de que estás llevando el peso hacia otro lado. Claro. Otro lado. Eso siempre lo aplico, yo misma lo hago, que juego con los dos piecitos y así, juego con un piecito con el otro. Pero es muy importante para que no duele la rodilla, porque no te va a doler en el momento, te va a doler después de 2 años de Claro, sobrecargar la exacto. rodilla. Es como todo. Hoy no te duele, sí, pero dentro de un año te va a doler. Exactamente. ¿Y por qué me duele la rodilla? Y no, porque entrenas mal. También muy importante el tema de la pisada es ver los pies. Muchos problemas lumbares, lumbares aparecen por los pies. Por los pies. Claro. Por eso a veces, viste que en algunos casos a veces hasta le dan usar una determinada plataforma. Exactamente. Para Es ir muy acomodando difícil. un poco, o la plantilla, digamos, ¿no? Sí. La plantilla del Hay calzado. una chica que arrancó el gimnasio y tenía un problema plantal, que es la parte de la planta del pie, algo también, no me acuerdo si un esguince, no me acuerdo bien, en el gemelo. Sí. Y le digo, y yo viste cuando le decía, ¿por qué tantos problemas en los pies, en las piernas? Viste, era mucho problema. Y la veo parada, primera clase, la veo parada, le digo, ¿vos tenés plantilla? No, me dice, ¿vos viste tú cómo te parás? La Claro. rodilla así metida hacia adentro, era como
todo, y algo ahí abajo hay mal. Y cuando fue al coso, sí, pisa muy mal y se tuvo que hacer plantilla, pero cómo irradia todo para arriba y también genera problemas, capaz hasta en la cadera, capaz que tener, Sin no sé, dudas. una artrosis en la cadera, pero no es de la cadera, es del pie. Es del pie. Viene claro. del pie. Exactamente, porque vos caminás con esa pisada, caminás y compensa, en Bueno, por algún lado va a importante, perjudicar. algunos dicen lo importante es la raíz, que en este caso son los pies nuestros, ¿no? Exactamente, es que sí. Son Los nuestros extremos, pies, los pies y la cabeza. Y esto, digamos, para empezar a hacer una actividad física, esto del precalentamiento, hablando un poco de la baja temperatura y demás, ¿no? Siempre se hace para también no generar estos dolores, como por ejemplo en una rodilla o en otros lugares del cuerpo. Hay que poner en calentamiento el cuerpo para empezar después a hacer una Me actividad gusta este tema física, porque ¿sí? toca mucho el tema que yo quería hablar anteriormente antes de entrar acá. Que es el Mira tema vos, de la acá estoy flexibilidad. improvisado, y No, esto- cuando hablamos de la flexibilidad, hablamos también de movilidad. La movilidad, lo que tiene la flexibilidad es que estira más, o sea, el músculo se estira, es la capacidad del músculo de poder elongarse, mientras que la movilidad es la capacidad que tiene la articulación de poder moverse de forma más eficaz. Claro. Cuando nosotros hacemos movilidad, lo que hacemos, buscamos más rango de movimiento. La realidad es que cada vez cuando somos más grandes, cada vez tenemos menos rango de movimiento. Entonces vamos a hacer un ejercicio de movilidad. Que vos te gusta Claro. verme haciendo actividad física. Dale. Sí, Vamos a vamos a hacer ahora, ya le Vamos a gustó. verme, vos. Ya le gustó, así que bueno, hacelo si querés hacerlo ahora o después. no, en otro lo hacemos- momento. lo hacemos en otro la- momento. no, está bien, estamos porque preparados, Hoy no Gaby. estamos preparados, pero a mí No. me gusta mucho el espontáneo. lo vamos lo a espontáneo hacer, también. Lo vamos a preparar para la próxima clase. Claro, de movilidad. Que nada, que también la movilidad lo que hace es preparar el cuerpo para lo que se va a venir antes de una entrada en calor. La entrada en calor, acuérdense en que es solamente para que los músculos se empiecen a activar. Claro. Acá hablamos solamente de ángulo de movimiento, que la articulación se empieza a aflojar y empieza a buscar más ángulo, porque si no quedas duro y obviamente los ejercicios también salen mal. O sea, Sí, y te muchos podés ejercicios- lesionar también, ¿no? Obvio, hay muchos ejercicios, por ejemplo, no sé, una sentadilla. Sentadilla, bajar la cola. Si vos sos una persona que tiene las caderas cerradas, no hay forma de bajar. O sea, Claro. la cola se va a meter, se arma todo un enchastre, lo que es visualmente, y te das cuenta de que ahí están las caderas. Tengo alumnas que hoy en día le estamos dando a las caderas, Sí. porque no aflojan. Es terrible, o sea... y las caderas, aunque no, son una articulación muy importante que nadie le da bola. O sea, pero es Bueno, después increíble. tenemos los problemas, viste, cuando las caídas, y más cuando se va avanzando en edad, la fractura que siempre a veces se produce es fractura de Sí, cadera, ¿no? sí. Fractura de cadera. Es terrible eso. Y que después también Sí. demora mucho más también en poder La recuperación. la recuperación, Sí. exactamente. Con estas temperaturas bajas así, ¿es diferente la entrada en calor? ¿Puede diferir, digamos, a un día quizás un Puede poco más decir algo, y si cálido? alguna alumna me está escuchando, vas a ver lo que le digo. Las cago para la entrada en calor. Oh, no. O sea, hoy entró plancha, rodilla al pecho, 30 de cada lado, y así va. Ahora todavía no llegamos al invierno, pero hago hacer burpees en invierno, porque digo, entran todas emponchadas hasta acá, Y sí, no le yo ve los entraría de la misma ojos, manera. hasta hacen la entrada en calor con el buzo, con la campera. con la Con campera la- inflable. yo hago calor con Y la, son con la monigotes, campera. y ahí las cago para la entrada en calor, cosa de que entran en calor rápido, porque también en realidad, pero bueno, viene una época complicada para lo que es el gimnasio y para cualquier tipo de actividad. Capaz que lo que es una actividad deportiva uno se siente más obligatorio por una cuestión de que si es un equipo, o sea, el equipo también depende de vos, Sí. pero el gimnasio, aunque no, es difícil. Es difícil. Yo creo que pasa esto siempre, Sí, ¿no? sí, sí, es normal. Cuando más cerca de las temperaturas bajas del verano, todos quieren estar mejor físicamente, entonces ahí ves el movimiento. Todos quieren, un compañero decía, y Aldito que se me está escuchando, todos quieren bajar lo que se comieron los guisitos, la polenta, Es que, del invierno quieren bajar en 15 días. Y un mes, si me está viendo que nos Algo- ve, le mando un saludo a Aldito, dice, quieren bajar todo lo que se comieron, Betina. No, algo bueno, normal que pasa, que Sí. obviamente que la gente Pero es un poco así. va al gimnasio, o una parte por salud, obviamente, Sí, sí. pero hay una parte que es también estéticamente. Por estética, No claro, vamos a sí, mentir, vamos a decir la decir- realidad. Es la realidad. Es la realidad. Sí. es Entonces la te realidad, caen en ¿no? verano o primavera, che, tengo que bajar 15 kilos. Sí. ¿Para cuándo? 2 meses. No, para. Yo sufro de sincericismo. Sí. Yo te voy a decir, no se puede, te hubieras acordado antes. Claro. O sea, yo siempre digo, los cuerpos de verano se construyen en invierno y años atrás, porque Claro. o sea, no es hoy. Que se puede de un momento para otro. No se puede, o sea, Claro.
no se puede, es imposible, pero es imposible. Yo siempre digo, se entrena de diciembre de este año a diciembre del otro año que viene. Claro. Bueno, también es cierto que vos sos una apasionada de todo esto, entonces no te cuesta, pero... No, me recuesta, a mí me cuesta un montón. También, bueno, porque hay gente como yo que de vez en cuando hace una flexión y de vez en cuando hace algo y arregla y después arranca con todas las ganas y la energía y ya a los días no, pero ¿sabes qué pasa? Tiene que ver con una cuestión a veces de compromiso, entonces a veces uno no puede tener la continuidad porque a determinada hora justo que tenía gimnasia me pasó tengo algo que hacer y ya después como que, viste, vas rompiendo esa rutina que digo yo de los horarios y demás y terminas abandonando, ¿no? ¿Pero sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lindo poder cargar los bidones de agua? Sí, y que sin no problemas. te cueste. No, eso es lo cierto. lindo que es? Sí, yo cargo bidones en mi casa, en el gimnasio y no me cuesta nada. Y antes me costaba. Dame un bidón de 2 litros, porque de 5 quedo ahí en las ganas de la... Cuando lo cotidiano... Tiene que ver con textura física o no. Pero yo digo siempre... 1,5 metros, por ejemplo. No. ¿Puede levantar uno de 5? Sí, puede. obvio, Bueno, entonces me quedo más. No es con textura física, con textura física cada vez me sorprende más cómo se desafía. He tenido chicas de 1,60 m, 1,55 m y saltan al cajón como si tuvieran 2 metros de pierna. Y voy a decir, wow, no lo podía creer. O sea, yo le decía, dale, petiza, andá, y la piba saltaba, pero era increíble lo que saltaba. Bueno, a mí no me creen que yo competía en salto largo en los intercolegiales. Competía en salto largo y no me creían. Y en realidad lo que me decía la profesora es que tiene que ver con la velocidad que vos hay muchos corres, factores. Entonces, y el impulso hacia el salto. Entonces hacía... Eras una chica súper poderosa. Súper poderosa, pero nunca primero. Me ganaba Karina Conó, que había otras que me ganaban, pero salía entre segunda y tercera he logrado. Bueno, éramos muchos los que competíamos. Obvio. Siempre todo lo que tenía con el atletismo, digamos. Mi mamá también, que mide ¿cuánto mide mi mamá? Es muy bajita al lado mío y también competía en salto largo. Claro, en salto largo, después hacia 100 metros, 200 metros, y no posta. Tiene pierna larga. No sé decir cómo. Posta y demás. Bueno, Cande, nos encontramos el próximo lunes ya. Con movilidad. Con movilidad, atente que se va a traer. Vamos a hacer movilidad. Y nosotros vamos aprendiendo, Patricia. Obvio, vamos a estar hagan en su casa. Sí, lo van a hacer. Que No, después lo vamos a hacer. Yo estuve, algunas de las cosas que vos hiciste también, pude hacerlas en algún momento. Miré el videíto. Muy bien, muy bien. Tenía una media horita y digo, podría hacer algo de gimnasia. Por lo menos arrancar. Sí, arrancaré. Y bueno, pasa que por ahí me olvidaba, tenía que mirar, rebobinar. De nuevo. Medio complicado, pero bueno. Rebobinar la cinta. Y demás. Bueno, Cande, buena semana. Igualmente, nos encontramos el próximo lunes. Nos encontramos el próximo lunes. ¿A dónde tienen que ir si quieren estar haciendo gimnasia y estar en condiciones físicas y por cuestiones de salud, como decía recién? A Humanos sobre Ruedas, entrenamiento personalizado. Tienen que comunicarse al 3329-335121 en Aníbal de Antón 950. Hacemos un rulito, Patri, más que nada la pausa comercial que debemos, que nos hace falta. Después vamos a las noticias. Nos dicen acá y ahora vamos a tratar de averiguar. No saben nada de Arcor, llamaron a varios para el retiro voluntario y esta semana sigue. Nos pregunta acá Daniel. Así que vamos a tratar a averiguar, Daniel. Bueno, es una herramienta que se ha aplicado en varias empresas, ¿no? Sí, el retiro voluntario. El retiro voluntario. Chicas, buen día. Aguante la petacuda, dice. Claro, ya se viene la petacuda. Sí, ya empezamos hoy. ¿Cómo es? Ginebra es, un poquito de Ginebra. Y no, tiene varios contenidos. Mandanos 463 cómo es la petacuda, porque ya me olvidé yo. Pausa, ya volvemos. La radio presenta Noticias. grados 3 décimas la temperatura actual, la hora 11. Nacionales. La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril.
La inflación en alimentos y bebidas se aceleró sobre los días finales que estamos transitando y complica el objetivo del gobierno de que el índice del mes desacelere fuertemente tras el 3,4% de marzo. La dinámica de los precios volvió a presionar sobre la canasta básica total y alimentaria, que el mes pasado tuvo un incremento menor al promedio general, dato que el ministro Caputo había referido para destacar la evolución del poder adquisitivo. Diferentes relevamientos detectaron un mayor ritmo de aumento en el rubro clave de las canastas que mide el INDEC. Universidades comenzó otra semana de paro con clases parciales y un futuro incierto. La comunidad universitaria integrada por docentes, no docentes y estudiantes atravesará hoy otra semana de paro que impactará en el dictado de clases y complicará el desarrollo del primer cuatrimestre en las principales casas de estudio. Sucede mientras el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a transferirle más de 2 billones a las facultades y avanza con un nuevo proyecto de financiamiento. Internacionales. El tiroteo que obligó a evacuar a Trump reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad presidencial. El episodio ocurrido en el Hotel Hilton de Washington puso bajo escrutinio el operativo desplegado para uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes del calendario de la capital estadounidense. El hecho del sábado obligó a evacuar al presidente Donald Trump, al vice y a varios altos funcionarios de su gobierno durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Reabrió esto el debate sobre los protocolos de seguridad presidencial. El hecho ocurrió en el Hotel Hilton y puso bajo escrutinio el operativo desplegado para uno de los eventos más importantes. Estuvieron presentes varios del gabinete y las críticas no tardaron en aparecer, como por ejemplo el del congresista demócrata por Nueva York, Richie Torres, que fue una de las voces más duras contra el dispositivo de seguridad del evento y apuntó directamente a la falta de controles. Locales. Acuerdo salarial para municipales. En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones, el Ejecutivo y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo. Una primera parte, el 10%, se incorporará al sueldo del mes de abril y el 5% restante en el básico del mes de mayo. Walter Velesi, secretario general de UPCN, habló esta mañana con la radio sobre este acuerdo. Nosotros tuvimos que abrir paritaria ya en el mes de abril, ya habían pasado 4 meses que no agarrábamos aumento, veníamos con una inflación en abril de 9,5. En la primera reunión el Ejecutivo ofreció un 6 y un 4 y nosotros pedimos un 10 y un 5 con los colegas de ATE, bueno, el otro gremio pidió un 30%, y en la reunión del viernes, bueno, según un acuerdo con un 10 con el mes de abril y un 5 con el mes de mayo y asentarlo de vuelta en la segunda quincena de mayo para seguir negociando. En sí, la inflación es una mentira, pero bueno, lo que dice el INDEC es un 9,5. Yo pienso que nadie tiene la culpa acá. Sabemos que las cosas aumentan, que hoy el empleado municipal necesita un aumento salarial, pero no es que el municipio de San Pedro está mal, todo está mal.
11 grados 4 décimas la temperatura actual, la hora 11, 6 minutos. La noticia en la radio siempre está. En 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 11 grados 4 décimas tenemos de temperatura. Nuestra vía de comunicación es el 3329-5290-56. 3329-5290-56. Bueno, nos están preguntando también. Bueno, el acto se está desarrollando en la localidad de Río Tala, ya se ha iniciado, en estos momentos está, ahí nos enviaron algunas imágenes, así que después vamos a estar compartiendo con ustedes y vamos a averiguar también qué es lo que nos están consultando acá, qué es lo que va a pasar con Arcor si efectivamente se están dando estos retiros voluntarios. Así que bueno, una mañana linda con bajas temperaturas, pero nos decían que a muchos obviamente les encanta esta baja de temperaturas, que ya no aguantaban más el calor, que le gustan porque se puede pasar más rápido, se puede abrigar y demás, y el calor a veces es mucho más difícil de pasarlo. Bueno, vamos ahora a la información, a lo que tiene que ver, decía, con un fin de semana bastante político, donde desde varios sectores estuvieron participando de reuniones, y uno de ellos es el Acuerdo Ciudadano, Acuerdo Vecinal, que mantuvo reuniones, y a mí me sorprendió porque, bueno, uno podría pensar que estarían trabajando ya con algún otro referente, pero ese referente es el que se está hablando mucho a nivel nacional y que si verdaderamente va a ser candidato a presidente. Bueno, parece que sí, que se está trabajando en el interior para que tenga representaciones, por lo menos acá en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y me refiero a Dante Gebel. Quien estuvo ahí es Martín Rivas, el concejal, junto a otros integrantes de Acuerdo Vecinal. Y bueno, vamos a preguntar un poco, que nos cuente qué pasó. Martín Rivas, buenos días. Betty Rodríguez la saludo. ¿Cómo le va? Hola Betty, ¿cómo estás? Bien, buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿venían trabajando? ¿Cómo fue que se dio este contacto con integrantes, con referentes, en este caso también del gremio de textiles, que están de alguna manera impulsando la candidatura de Dante Gebel, el pastor, en la provincia de Buenos Aires? Sí, Betty, mirá, nosotros desde San Pedro trabajamos con una red vecinal en la segunda sección electoral y en la provincia de Buenos Aires, compartiendo proyectos que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ver, bueno, con esto que presentamos desde San Pedro de la red de salud mental, diferentes andariveles que los solemos compartir con otros concejales o legisladores vecinalistas de la sección y de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde confluimos con líneas de diferentes mesas nacionales. Una de las mesas nacionales es la de Dante Gebel, en donde amigos como Pedro Villarreal, gente del CEAMSE, sí, hoy están de alguna manera coordinando el armado provincial para el espacio que se llama Consolidación Argentina, desde donde están impulsando la candidatura de Dante Gebel. En un principio tratando de convencerlo de su candidatura a presidente, bueno, hoy ya armando más mesas técnicas, hay legisladores de prestigio como el legislador porteño Eugenio Casieles, sí. Hay dirigentes importantes como el Vasco, que es el secretario general, Mina Virregaray, difícil apellido, secretario general del gremio de textiles, que tiene en Ezeiza el complejo. Y bueno, nos invitaron a una charla en donde trabajamos bastante en las diferentes experiencias de los distritos, en las diferentes experiencias en la provincia y en las regiones, tratando de buscar puntos de acuerdo, ¿no? En qué estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Básicamente creo que eso es lo que se viene, no solo a nivel provincial, sino tenemos que bajar esas ideas al distrito. Y me refiero con esto a buscar coincidencia, dejar de fraccionar, de dividir, de confrontar. Bueno, para eso tenemos que tener algunos puntos y ejes en común. Así que de eso se trató un poco, resumiéndote la mesa de trabajo del fin de semana con la gente de Dante Gebel. Y en este sentido, Rivas, ¿hay algunos puntos de coincidencia? ¿Por qué Gebel? ¿Qué ven en él, digamos, que lo tendrían como referente a nivel nacional? Porque aparentemente la idea es que él sea candidato a presidente de la nación, ¿no? Sí, un poco las coincidencias
se basan, antes que en la figura de Dante Gebel, que es realmente interesante cuando uno lo escucha y puede romper o los prejuicios o las operaciones o lo que transmiten a veces la crispación de las redes sociales y hasta algunos medios de comunicación nacionales. Sí. Al margen de esa parte, te encontrás con un grupo de personas, de vecinos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires que transitan problemáticas similares a las que transitamos en San Pedro. Desde lo dirigencial, desde lo político, esta cuestión del fraccionamiento constante, muchas veces de los dobles discursos de parte de la dirigencia política, que hace que después sea muy difícil sentarse en una mesa a buscar puntos en común. Y desde lo vecinal, estas cuestiones de que vemos que los municipios están realmente con problemas de financiamiento, con problemas de gestión a partir de que se desfinancian áreas como la salud, áreas como la educación, que hacen que después, como decimos siempre, explote, ¿no? el primer mostrador, que es el de la administración municipal, sin importar el color, la bandera política, o después analizando por otro lado si se administra bien, se administra mal, y esas cuestiones que hacen, en este caso, al rol nuestro de concejales. Entonces, ahí es donde encontramos los puntos en común con Consolidación Argentina, con los diferentes legisladores y dirigentes nacionales con los que nos reunimos el fin de semana. Claro, pero la pregunta es por eso, si ya se está armando un proyecto, porque Gebel dijo que no sabía todavía si se iba a presentar, porque para poder hacerlo necesitaba de un proyecto serio, que bueno, todavía no lo tenía, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es si ya, digamos, por debajo sí se está armando algo políticamente y está pensando verdaderamente en presentarse como candidato a presidente. Totalmente. Esto que te cuento del intercambio, de la búsqueda de diagnósticos, de compartir soluciones entre los diferentes distritos de las diferentes secciones de la provincia de Buenos Aires, hablan de que hay un gran caldo de cultivo para tener buenos equipos, y empezando por donde hay que empezar, que es por donde vivimos los vecinos, que son por los municipios, ¿no? Entonces, en esa pirámide que necesitamos invertirla y empezar desde los municipios, desde donde está la verdadera gestión, donde está la verdadera vida cotidiana. Empezamos a encontrarnos con un montón de dirigentes que tenemos en común los mismos valores, el trabajo, la familia, el no querer estar atornillado en una silla, el entender que estamos de paso en la gestión pública. Muchos terminamos nuestro mandato en el 27 y no queremos ni renovar, ni ser candidatos a nada, simplemente dejar armado un equipo de trabajo que pueda tomar la posta y continuar, en apoyar a los referentes que vienen detrás. Y ahí donde llegamos a las cámaras de diputados, nos encontramos con un legislador como Eugenio Casieles, donde encontramos en los 15 distritos de la segunda sección electoral concejales activos que comparten con nosotros el vecinalismo y que ven hoy en la figura de Dante Gebel una persona que no dice voy a ser candidato para... Hola. Si hay realmente interés de gestionar diferente, de cambiar esta cuestión política de una vez por todas, a partir de compartir valores y no discursos como venimos viendo hoy a nivel nacional, como venimos de escuchar en los últimos años, voy a ser candidato. Bueno, hoy empezamos a ver que sí, que eso está, Betty, que existe, y que la figura de Dante Gebel es mucho más allá que un pastor evangélico, como dicen, o un outsider, ¿no? Sí. Hablamos de outsider. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, no es un mérito. No, pero la otra vez, por ejemplo, digamos, como una primera contradicción, él se presentaba con pastor en una nota con Novarecio y después dice, no, yo no soy pastor porque me quieren como bajar el precio diciéndome que soy pastor, que ahora dejo, bueno, un concepto bastante más extenso, pero él dice que es un predicador, ¿no? De la palabra, y que bueno, ahora va a incursionar en la política. Yo, mirá, lo conozco como un conferencista. La verdad que vos me preguntabas hace 2-3 años por Dante Gebel y por ahí lo relacionábamos más a Pergolini por Diego Gebel, que es alguien que trabajó con él mucho tiempo. Pero en realidad uno
lo referencia como un conferencista que tiene en la prédica de valores religiosos una fuerte base, de hecho es muy conocido por la comunidad cristiana, que tiene capacidad de gestión, y está demostrado, ha recorrido 20 y pico de provincias en el país, con muchos seguidores que pagan la entrada para escucharlo, para verlo, para seguirlo. Entonces, hay valores bastante más elevados que la etiqueta de decir es un pastor o es un outsider, ¿no? Sí. No tiene valor en sí mismo ser un outsider. Vos decís, soy un outsider. Y no sé, lo hablamos el otro día, vos me decís, no sé, el gordo valor, te traigo el gordo valor, o a los monos de Rosario, por ir un extremo. Y son outsiders, y sí, son outsiders en la política. Ahora, ¿compartimos los valores? La verdad que no. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las etiquetas a veces tienden a eso, a encasillar o a bajar el precio. Acá estamos hablando de un grupo de dirigentes que se reúne en la segunda sección electoral, en la provincia de Buenos Aires, a compartir ideas, compartir proyectos, compartir programas de gobierno, y que encuentran a una figura con reconocimiento nacional que dice, bueno, si hay equipos, cuenten conmigo para encabezar este proyecto. Bárbaro. Bueno, nosotros nos sentamos a conversar, a intercambiar ideas, y todavía hay tiempo también, están todos muy apresurados con el tema de las candidaturas. Empezamos a ser parte de una mesa en donde se está gestando algo que nos parece que está bueno, que tiene que ver con la apertura, con hablar de ideas y de propuestas, Está bien. que tiene que ver con convocar a todos, Sí. con no confrontar más. A veces los debates no es tan mal que se den, digamos, ¿no? El tema es a veces de la manera que se hace, a veces, o con mucha agresión, o con, digamos, me parece que los debates constructivos siempre son muy buenos, y no está mal debatir ideas. A eso me refiero. Total. No está mal debatir ideas, porque hay distintas miradas sobre la realidad y demás, ¿no? Y eso a veces fortalece, me parece que está bueno que se debate ideas. El tema es cuando no hay ideas y que se empieza, digamos, siempre en la crítica misma, y no hay nada que construya. A eso me refiero, ¿no? Así que ustedes serían de alguna... Lo vemos claramente eso, Betty, perdón, Sí. que te interrumpa. Lo vemos eso claramente en San Pedro. Lo que vos planteás es lo que nosotros adherimos, que es sentémonos en una mesa, usemos las legislaturas, los consejos deliberantes, para discutir ideas y búsqueda de soluciones. Ahora, cuando vos tenés una parte de la política que solamente quiere discutir o proponer eslogan, y después insulta a todo lo que está alrededor, y después sobre eso tiene dos discursos, es muy difícil. Entonces, lo que nosotros planteamos es esto, que la discusión sea de propuestas, y por ahí no nos ponemos de acuerdo, pero por ahí vos tenés una idea que me convence o me hace ver una parte que yo no estaba viendo, y viceversa. Y eso llevarlo a la gestión municipal. Lo estamos haciendo nosotros, no somos oficialistas. Cuando nos tratan de oficialista, oposición, nosotros somos vecinalistas, somos un bloque independiente de Acuerdo Vecinal San Pedro, que en las discusiones políticas encuentra que podemos aportar soluciones al Ejecutivo, que podemos acercarle al Intendente y a los secretarios algunas propuestas como la del ente mixto de turismo, como la red de salud mental, como el proyecto Te Acompaña que aprobamos. Entonces, eso estamos, y a la vez encontramos cuestiones que nos puede plantear el intendente o los secretarios, que cuando vos las discutís en una mesa decís, bueno, mira, esto la verdad que lo podemos apoyar, lo comprendemos de otra manera. Eso es el diálogo y la construcción política que por lo menos nosotros entendemos, que nosotros queremos. Política de San Pedro. Toda la confrontación por confrontación, o el eslogan apoyar a Milei o a Santilli en las redes sociales, insultando a todos los que piensan diferente, y después venir al Consejo Deliberante y no poder mirar a la cara a los padres, familiares de niños con discapacidad. Y la verdad que nos suma, y es muy difícil después ponerte de acuerdo desde ese lugar. ¿Se entiende, Betty, lo que digo? Sí, bien. Bueno, aprovechemos estos minutitos que nos quedan para hablar sobre el proyecto de ordenanza para la creación de una mesa de lo que tiene que ver con la red de la salud mental, ¿no? Aquí en San Pedro, una mesa local es lo que están proponiendo.
Hola, se nos corta. Hola, Hola, Martín. ¿sabes que salí? Sí, me Hola. saliste reentro en corto esa parte. No, que queríamos hablar también, y vamos a seguir hablando más adelante de esto porque es un inicio, una primera reunión. ¿La gente de Walker participa también del espacio de Goebbels o no? No. ¿No? Había algunos representantes vinculados a gremios como el gremio de textiles, como la gente de AGOEC, que es donde tenemos muchos amigos en el CEAMSE. Sí. Después había empresarios como Ariel Frías, gente que viene del sector privado. No es muy amplio, pero puntualmente WOCRA no, que yo haya visto o haya escuchado, no los tengo. Bien. Bueno, el otro tema para charlar es esto el del proyecto de ordenanza que recién hacía referencia Rivas, que es lograr a través de este proyecto la creación de la red local interdisciplinaria de salud mental, ¿no? Sí, es un proyecto que creíamos muy necesario impulsarlo para esta época, mientras venimos de la aprobación. Bueno, se corta mucho se cortó la comunicación. En realidad, bueno, lo que íbamos a preguntarle es por este proyecto que han presentado, que es un proyecto de ordenanza, y que lo que propone es crear la red local interdisciplinaria de salud mental. La iniciativa se da en continuidad con el reciente avance legislativo, que es lo que iba a decir él, logrado en la última sesión del Consejo Deliberante, donde se aprobó el programa TEA Acompaña, orientado al acompañamiento de familias y al fortalecimiento de políticas de cuidado. Y en ese marco, este nuevo proyecto lo que busca, según lo que nos comentaban a través del proyecto de ordenanza, es dar un paso más en el abordaje de la salud mental, promoviendo una articulación efectiva entre profesionales, instituciones áreas del Estado y organizaciones de la comunidad, con una mirada integral, preventiva y cercana. Desde el espacio habían señalado que hoy están atravesando un contexto de desfinanciamiento que tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, y remarcaron la necesidad de avanzar en herramientas locales que permitan mejorar la capacidad de respuesta. Vamos a ver si hablamos esta semana, porque he visto algunas publicaciones que me han hecho llegar sobre la preocupación nuevamente. ¿Te acuerdas que hubo una marcha hace un tiempo atrás de acompañamientos terapéuticas, de fisiatras, de mucha gente que está relacionada a la discapacidad, ¿no? Y a la atención y al acompañamiento? Bueno, parece ser que ahora está pasando, están en esa misma instancia, como que se ha vuelto a ese mismo momento. Ahí, a ver ahora. Ahora sí. Como que está todo retrocedió, claro, y está en foja cero, digamos. Exactamente. Todo, ¿no? Así que vamos a averiguar, porque bueno, me llegaba este mensaje el otro día y bueno, la verdad, y además por la presentación de la ley de discapacidad, que no los estaría beneficiando, al contrario, la nueva, ¿no? Uh-huh. Al contrario, estaría ocasionando un perjuicio. Bueno, alguien recién me hacía la aclaración del mensaje, porque decía que algunos lo conocían a Dante Gebel. Si bien es Gebel, se escribe el apellido, no se le dice Gebel, no sé por qué. Algunos le dicen Gebel, sí, porque Gebel, no tiene U. Porque él se presenta como Gebel también, sí, ¿no? Pero no tiene U. Y el que decía, en realidad, el concejal Martín Rivas, que muchos lo conocen por productor de Pergolini y demás, no se escribe así, se escribe Goebbels. Claro. Se escribe distinto. Recién lo quería remarcar, por ahí se pero dice, no son familia. Pero no son familia, por eso no, pues además se escribe distinto también. Se escribe distinto, sí. Y así que bueno, quería aclarar eso, porque no son los mismos apellidos, no son parientes tampoco, porque son totalmente distintos los temas, los apellidos, perdón. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta cuestión también. Y es Diego, ya te voy a decir bien cómo se escribe. Se escribe Goebel. Le dicen Goebel, pero se escribe Gebel. Ese claro. Sí, ese es el verdadero Gebel. Se escribe con U. Este se escribe Gebel, así. Bueno, ¿qué temperatura tenemos, Patri? Bueno, temperatura que va en aumento de a poquito, estamos llegando sin querer, mire, y sin darnos cuenta, a una temperatura un poco más agradable. Igualmente es baja, sí, para esta altura del año. Estamos en 12 grados 5 décimas. Uh-huh. Nos quedarían unos 3
3 graditos para llegar a la máxima, Sí. que es de 15 para el día de hoy. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos las imágenes, Mateo, de Río Tala, porque bueno, ya comenzó el acto. Sí, están estuvimos hablando con el delegado. Hoy estuvieron hablando con el delegado. Bueno, hablaba de esto de quienes iban a estar participando. Hay muchas, alumnos y alumnas de las escuelas de ahí de la localidad de Río Tala. Hay algunos referentes de instituciones. Está presente el intendente, que después hay un pequeño videíto también diciendo algunas palabras, referentes de instituciones. Bueno, esa plaza que es la plaza donde siempre se realizan los actos, Exactamente, ¿no? una linda plaza la de Sí, Río Tala. muy linda plaza. Así que bueno, ahí se está llevando a cabo el acto por el 113 aniversario, si mal no Exactamente, recuerdo, ¿no? 113, bueno, un aniversario Ahí estamos que se cumple en un día hábil, ¿no? Claro. Por lo tanto, fuera de lo que podía llegar a ser un domingo o un feriado, bueno, tocó un día laborable. Igualmente la gente de Tala se ha acercado al lugar para el acto protocolar que se desarrolla ahí alrededor de la plaza. Sí. Y nos contaba hoy el delegado, hablamos con Walter Díaz, para conocer un poquito más sobre, cómo la está pasando Río Tala, ¿no? Sí, claro. En materia principalmente social y económica, no lejana. No la está pasando bien. No lejana Sí. a lo que pasa el resto. Con el mayor grupo de pobladores trabajando en la cosecha, Sí. en el campo. Y después también de algunos emprendedores, viste que tuvieron también la semana pasada la gente de la municipalidad tratando de llevar asesoramiento, Sí, claro. capacitación, también orientar un poco a la gente que está desocupada. En el marco de lo que brinda la oficina de empleo, ¿no? A través de sus capacitaciones. Así que también ellos tienen una pequeña feria de emprendedores que también Ellos se la tienen. desarrolla Y fíjate vos los que domingos en la plaza, ¿no? Recién contaba fuera de aire, hablando con los chicos, que por ejemplo, los emprendedores que están en el paseo público municipal, y algún día vamos a hablar con ellos, pero de esta cuestión, porque hemos oído para hablar de lo que tienen, de lo que ofrecen, todos coinciden que ellos viven más del turismo que de la gente de San Pedro. Y total. Y que parece increíble porque, contaba este fin de semana alguien me dice, parece increíble porque uno parece que no viene nadie. Sin embargo, todos los que transitan la feria, porque por ahí no hay, los comercios están cerrados. Claro. Entonces quieren llevarse el domingo, hay determinados horarios y más los domingos, ¿no? Que están desde la mañana hasta la tardecita noche. Y este fin de semana andaban muchos también, y puede ser porque estuvo el encuentro privado, que es el del enduro, que vino muchísima Ahí gente. en Tala, incluso. En Tala, claro, exactamente. Vino muchísima gente, recién estábamos hablando de eso, pues yo tenía una amiga que estaba trabajando en el lugar, y seguramente después vienen a la ciudad, y Exacto. recorren, si quieren llevar un recuerdito, algo, entonces transitan la feria. Y ayer hubo, a pesar del viento, y el sábado también, Mucho movimiento. Mucho movimiento. A eso, ese tipo de encuentros que hace, seguramente son buenos para la misma localidad, porque Repercuten. ingresa dinero desde otro lugar, ¿no? Exactamente, gente que va a un lugar, quizás, no importa, es un evento privado, Claro. ¿no? Pero más allá del evento de privado, alguna manera tiene otra repercusión, ¿no? cuando vos vas a un lugar, quizás querés conocer los habitantes o querés recorrer el pueblo en este Sí, caso, ¿no? sí. Y bueno, si encontrás un lugar donde hay, digamos, un servicio de que venden cosas, generalmente, o de comer, también la parte gastronómica, porque la parte de emprendedores está toda básicamente ocupada por la gastronomía. Exacto. Viste que esto empezó ya en pandemia. Sí, sí. Estos pequeños emprendimientos donde mucha gente se vio obligada a hacer algo o para distracción. Para sobrevivir, claro. O para sobrevivir, Sí. o porque era una... Porque había más tiempo, entonces algo había que hacer, ¿no? Exactamente, y Algo había había una que hacer. forma de llegar a la gente sin estar en contacto, porque así lo decía el protocolo del COVID, ¿no? Exacto. Así que me parece que esas cosas llegaron para quedar, muchas se quedaron en el tiempo, Exactamente, ¿sí? exactamente. Muchas persistieron. Bueno, ahí estamos viendo entonces algunas fotos del desarrollo de este acto allí en la Plaza Central
de la localidad de Río Tala, bueno, en la celebración de estos 113 años. Ayer también hubo una actividad en el Paseo General Almada, donde allí se desarrolló el Día de la Mascota, y bueno, la idea era precisamente que la gente participara. Después vamos a averiguar un poco más para ver si pudieron reunir algo de dinero. Hubo sorteos, concursos, premios, charlas, bajo el lema "porque ellos no piden nada y aún así dan todo". Estamos hablando de las mascotas, que fue el día ayer. Bueno, esta actividad estuvo organizada por el Rotary Club, y bueno, la idea era generar un espacio para que puedan disfrutar las familias con sus animales, y tenía un fin solidario, que es recaudar para colaborar con Voz Animal, que es un espacio también de contención de animales y de mascotas aquí en San Pedro, que trabaja como refugio, es otro espacio, otra organización que trabaja en el rescate y cuidado de animales en situación de calle, y el objetivo era ayudar a la construcción de un sobretecho para los perros del refugio, mejorando sus condiciones de resguardo. Eso era lo que nos decía quien es ahora presidente del Rotary Club San Pedro. Bueno, algo que queda pendiente antes de ir a la pausa, Patri. Y bueno, algunas cositas quedan pendientes, pero las vamos a dejar para después de la pausa, para el último tramo del programa. Exacto. Bueno, muy bien, faltan 6 minutos para las 12 del mediodía. Bueno, acá lo que nos decían esto, por las dudas, no hay parentesco entre Diego Goebbels y Dante Gebel. Nos aclaran, porque ¿no? en un principio incluso decían gran hermano. Claro, no, nada que ver, al margen de que se escribe distinto también el apellido, ¿no? Nos marcaban esto. Bueno, el día que se fue, que este es un mensaje que seguramente lo compartieron anteriormente, Ramón Salazar, fue el día de la fiesta de la batata. Ajá. Fue el último acto que hizo, y al día siguiente pasó todo lo que pasó, hizo declaraciones incluso acá, porque ya se hacía cargo su padre, Cecilio Salazar, de la intendencia, claro, ¿no? Así que bueno, fue un día ese que tuvo que ver con una actividad en Río Tala. Así estamos en el país con políticos como cambia de colores según la estación, no se entiende a dónde quiere llegar. Gracias, dice Mario. Estaban refiriéndose, bueno, acá ponen otro, acá dice, y hoy también también se reúnen con WOCRA, dice, para seguir haciéndole daño a los trabajadores argentinos. Por eso yo tenía entendido que WOCRA estaba trabajando con Gebel también, entre otros sectores. Viste que yo había adelantado el otro día que había algunas organizaciones, pero digo que me parece raro que estén apoyando a Gebel, pero bueno, no era WOCRA, era otra organización, pero digo, no las nombré porque en realidad por ahí puede ser algo que no es tan así, ¿no? Después vamos a ir confirmando. Pero WOCRA, sí, me lo habían comentado, y acá también, en este mensaje dice, y también se reúnen con WOCRA para seguir haciéndole daño a los trabajadores argentinos. Otro vende humo porque tiene seguidores, otro Milei, dice. En este caso lo dice por Gebel, ¿no? Bueno, y lo otro que quería comentar, Patri, nosotros que venimos siguiendo el tema del Banco Nación, que hubo novedades, que incluso nosotros habíamos hablado con las defensoras de la que ahora es imputada, está imputada en la causa, que es la tesorera. Bueno, a partir de las declaraciones que hicieron ellas, este tema tuvo una difusión a nivel nacional importante. Sí. Y claro, la primera versión que teníamos del otro lado, porque incluso una de las abogadas, la doctora Sanjurjo, dijo, bueno, a ver qué hace la fiscalía, a ver si se mueve un poco, dijo en un momento, y diga algo, a ver, de toda esta cuestión, ¿no? Bueno, al día, eso fue un sábado, el lunes salió una publicación en Infobae, ¿no? Claro. Que era la versión de la fiscalía y las pruebas reunidas. Bueno, yo le mando mensaje al fiscal y me contestó al día siguiente que lo comentamos acá. Y lo abordamos, sí. Claro, lo comentamos acá porque ya el Ministerio Público Fiscal había hecho la publicación. Ahora ya le han embargado todos los bienes. Ah, mira. Le han embargado los bienes, en este caso a la acusada. Esto lo ordenó el propio juez Villafuerte Russo, embargar su vivienda, la inhibición general de bienes en el marco de la causa penal por el faltante de estos 40 millones de pesos. Una deuda que asciende a los 90, pero esos 90 son deudas que tiene con tarjetas de crédito, lo decíamos, ¿no? Así que bueno, lo que sí me decía el fiscal Dilelo en ese momento es que hay pruebas contundentes que tiene la fiscalía, incluso filmaciones, videos, movimientos que se hicieron incluso un fin de semana, tengo entendido, un sábado, domingo creo que decía, y por el otro lado
bueno, las declaraciones, que hubo un sumario interno también, pero no quita que no haya una profundización en la investigación en algunos otros referentes, digamos. Claro. Por ahí cargos jerárquicos, ¿no? Sí, de cierta complicidad, claro, digamos, ¿no? Claro, porque en este caso las abogadas, en un momento yo recuerdo que quedaron un poco en silencio porque dijimos, bueno, pero quedan como todos sospechados ahora. Claro, ¿no? exacto. Como que la principal sospechosa dice, bueno, a mí me indujeron a hacer esto. Claro. Bueno, ahí vos qué pensás. Claro. Que hay hay otras personas involucradas en el delito. Exactamente. El fiscal no indica eso en su informe, digamos. No. Pero bueno, quizás es algún dato que pueda aportarse y no se descarta la investigación, pero deja en claro que no hay mucho margen de error en cuanto a la sospecha. No. Algunos técnicamente decían, como se usa en la jerga, digamos, de la abogacía, como que habían dicho como queriendo embarrar la cancha. Claro, esto, exacto. ¿no? De decir que eran todos sospechados. Sí. Dice que se vio un clima bastante tenso también dentro de lo que es en los propios... Entre los compañeros. Claro, compañeros del banco y demás, porque bueno, si al bien algunos están tranquilos y demás, no dejan de tener esa preocupación. No, y además en una ciudad como San Pedro, exacto, que esto es comidilla de muchos. Sí, para muchos, ¿no? exactamente. Bueno, esto es en cuanto al avance de la causa, que la novedad es el embargo de bienes sí, de la tesorera, es decir, que si el juez está tomando estas medidas, evidentemente tiene pruebas para ir avanzando en la causa, ¿no? Y lo otro que queríamos comentar, que también tratamos el sábado, es que hablamos con el doctor Mauricio Gúger y confirmó que el juicio oral y público de la causa de donde está Maximiliano Cabaleiro y Espíndola involucrado, bueno, ya tiene fecha, ¿no? Que es el 28 de septiembre. Ellos dice que había un sector que buscaba no ir al juicio oral y público, además ellos siempre quisieron ir porque entienden que es el momento para poder, él dijo, no es mostrar nuestra inocencia, porque la inocencia no es mostrar que no tenemos culpabilidad o responsabilidad. Que no son culpables. Que no son culpables. Así que, bueno, y de otras causas, pero esta es una de las más importantes para ir cerrando. Bueno, son exactamente las 12, Patri. Sí. Nos quedaron temas pendientes, como siempre. Si hay un amigo que nos está escuchando, dice, nos rebalsa de noticias la agenda y no teníamos nada. Pero bueno, nos vamos, nos encontramos mañana como siempre. Gracias, Patri, gracias, Mateo, Nacho, Jime, y a todos ustedes como siempre, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana, que tengan una muy pero muy buena jornada.